compañero le vamos a hablar sobre la producción de ladrillo, en este caso de ladrillo adobito. Mi persona Jocelyn Burgos y mi compañera ahorita le va a hablar, que es Daniela. Buenas tardes, Sobre ingeniero. la Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre la introducción. En vista a la necesidad e importancia que abarca el curso de procesos industriales en el campo de la industria y la economía del país, realizamos este estudio de investigación de los procesos y operaciones de los recursos que se emplean en la elaboración de los ladrillos adobito. Se pretende conocer el proceso de elaboración y balance de la materia de la producción de los ladrillos. Nos hemos enfocado en estudiar el proceso de la elaboración del ladrillo. Para esto tenemos la necesidad de conocer las maquinarias que se ocupan para la producción, las cantidades de la masa y la materia prima que se ocupa, al igual que otros suministros. Siguiente, compañera. Los objetivos. Los objetivos del proyecto. El objetivo general es estudiar la manera correcta del proceso de la elaboración industrial del ladrillo adobito, para conocer los procesos y cálculos del balance de materia para efectuar al momento de la elaboración. Los objetivos específicos son identificar los procesos y procedimientos correspondientes de la elaboración del ladrillo adobito. El otro objetivo es realizar el balance de la materia del proceso para la obtención de estimaciones en la utilización de la materia prima y del producto. En este caso sería el ladrillo. Y el tercer objetivo es describir adecuadamente el proceso de producción de la elaboración del ladrillo adobito. Eso lo vamos a hacer en las siguientes diapositivas. ¿Qué es la arcilla? Como podemos ver, la arcilla como ya la mayoría sabemos, la arcilla son aquellas sustancias provenientes de las descomposiciones de rocas que poseen plasticidad cuando se les humedece, y que así humedecidas se les puede moldear después de secas para convertirse en las formas que se le ha dado. Pero además, sometidas al horno después de moldeadas a la temperatura al rojo vivo o mayor, adquiere dureza y resistencia y se convierten en prácticamente rocas naturales. Las propiedades físicas de la arcilla son la plasticidad, el color, endurecimiento y abastecimiento. El ladrillo, compañera. Bueno, les voy a ir explicando acerca del ladrillo. El ladrillo es pieza de construcción generalmente de cerámica. Es una masa de barro cocida en forma de paralelepípedo rectangular que sirve para construir muros, paredes y también para otros usos en la construcción. Siguiente, compañera. Bueno, después siguen lo que son los tipos de ladrillo. Como pueden ver ahí, hay diferentes tipos de ladrillo, pero yo les voy a mencionar en este caso 4, que son el ladrillo adobito, el ladrillo de 18 huecos, el ladrillo de 6 huecos, big rayado a la mitad, y el ladrillo de 6 huecos, big rayado. El ladrillo adobito en el que se centra este estudio tiene una medida de 25 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. También les voy a mencionar lo que es el ladrillo de 18 huecos. Tiene 30 centímetros de largo, 14 centímetros de ancho y 9 centímetros de espesor. Y como pueden ver en la imagen, esas son las medidas de los otros 2 ladrillos más. Siguiente, compañera. Ahora, Inge, vamos a pasar a los materiales para la producción de ladrillo, que sería la arcilla, que es con lo que se elabora el ladrillo. Es un material sedimentario de partículas muy pequeñas que está compuesto, como aquí vemos,
en el gráfico, con 7% de impurezas, 40% de sílice, 39% de agua y 14% de alumina. Que el ladrillo es la versión irreversible del adobe, que es un producto de la cocción a altas temperaturas a más de 350 grados. Y estos cambios se experimentan, son cambios físico-químicos que los vamos a ver en el proceso de fabricación de ladrillos, que le voy a hablar enseguida sobre eso. Ahora sí, pasamos al proceso de la fábrica de los ladrillos. Como primer paso tenemos la extracción de materia prima, que como su nombre lo indica es donde se extrae y se transporta la materia prima necesaria para la elaboración de los ladrillos, en este caso el adobito, el cual nuestro principal material es la arcilla, que es un material sedimentario de partículas muy pequeñas de silicato, que son almacenados y transportados más o menos por un tiempo de 1 a 2 años para que madure en volquetas. Luego pasamos al proceso de maduración, que es donde se tritura y se homogeniza la arcilla para obtener la consistencia adecuada para la elaboración del producto. Antes de incorporar la arcilla al ciclo productivo, se somete a una serie de tratamientos de trituración y homogenización, al cual está en reposo expuesta a los elementos para tener la finalidad de consistencia y uniformidad de nuestro producto. Luego el otro sería el tratamiento mecánico previo, que es un proceso donde se purifica y se refina la materia prima, eliminando piedras, que sirve para reducir las dimensiones. Luego desintegrador, que es que se encarga de triturar aquellos terrones de mayor tamaño, más duros y compactos. Y luego, por último, tenemos laminador refinador, que se trituran los últimos nódulos que pudieran estar en el interior del material. Luego tenemos el depósito de materia prima procesada, que en este proceso es donde se homogeniza la arcilla, tanto en apariencia como en características físico-químicas. Luego la humidificación es donde se retira la arcilla de los hilos y se transporta a un laminador refinador para después moverlo a un mezclador humedecedor, en el cual se agrega el agua para obtener la humedad precisa que tiene que tener nuestro producto, ¿no? Luego sería el moldeado, que es donde se compacta la mezcla de forma y medidas deseadas. Consiste en pasar la arcilla a través de una boquilla para conseguir la forma del objeto, que este proceso debe estar aproximadamente a 130 grados y una presión reducida. Luego sería el secado. Ay, se paralizó la diapositiva. El secado, que esta es una de las fases más delicadas, ya que es la producción, ya que de este proceso depende la producción y el buen resultado y la calidad del material que nos va a salir, que tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase para poder pasar a la siguiente fase, que sería la decocción. Es donde se realizan hornos de túnel de una longitud de 120 metros a una cocción que oscila entre los 900 grados y 1000 grados. En este interior del horno de temperatura varía de forma continua y uniforme. Durante este proceso se produce la sinterización, que determina la resistencia de nuestro ladrillo que va a salir. Luego tenemos por último el almacenaje, nuestro último proceso, que es donde aquí se forma la formación de los palets que permiten posteriormente una movilidad. Antes del embalaje se procede a la formación de los paquetes palet, el cual esto permite facilitar los transportes con carretillas, el embalaje, que consiste en envolver los paquetes con cinta de plástico o metal,
con la finalidad de poder estar depositados en los lugares de almacenamiento y así facilitarnos también su transporte, ¿no? Luego pasamos al diagrama de proceso. Bueno, yo voy a continuar explicándoles lo que es el diagrama de proceso. Como pueden ver en la imagen, no se ve muy bien, ahora sí. Como pueden ver en la imagen, lo primero que tenemos es la recepción de la materia prima, luego está lo que es la descarga de la materia prima, pasa al control y luego a la arcilla se pasa al transporte de arcilla, donde va directamente hasta el almacenamiento. Después de almacenar la arcilla, pasa a una banda transportadora que la dirige hasta el desintegrador. El desintegrador es como una trituradora, más o menos. Luego pasa por la banda transportadora hacia el molino. El molino es lo que va a hacer que las rocas de arcilla se vuelvan mucho más pequeñas y sirvan para la elaboración del ladrillo. Luego pasa hacia la mezcladora, pasa por otra banda transportadora hacia el refinado y pasa de nuevo por otra banda transportadora que lo va a llevar hasta la extrusora, donde la extrusora, como ya dijo mi compañera, le va a dar la medida y la medida deseada. Y luego pasa hasta la cortadora, que se va a cortar ya los ladrillos, y luego pasa al control. Y si es que los ladrillos no están como uno desea, esa línea roja que ven ahí quiere decir que el ladrillo va a volver hacia lo que es la mezcladora, y de la mezcladora va a seguir todo el proceso hasta llegar al control nuevamente. Después del control pasa al secado. Del secado, bueno, antes de eso quiero mencionar un dato que el ladrillo a temperatura, bueno, al aire libre tarda en secar alrededor de 30 días. Luego del secado pasa al transporte de carreta o vagonetas, que se les suele llamar, para ir directamente hacia el horno. Luego de que los ladrillos ya estén cocidos, pasa por los transportes o las vagonetas, que se les sabe llamar, hasta el proceso de enfriamiento. Y después del proceso de enfriamiento se vuelve a hacer un control en el que, si los ladrillos están bien, continúa al montaje, y del montaje va a ir a lo que es el almacenamiento y la empaquetación, y donde se va a empaquetar los ladrillos. Depende de las cantidades que se requieran. Luego, si es que no pasa el control previo, va a ir a una zona de rechazo. ¿Y qué se hace con esos ladrillos rechazados? Bueno, se vuelve a iniciar el mismo proceso, el de la molienda, luego el que pasa por la extrusora, donde se le vuelve a dar forma, y así sucesivamente. Se vuelve a iniciar todo el proceso. Siguiente, compañera. Bueno, yo les voy a explicar sobre lo que es la maquinaria del alimentador o la alimentadora. Estas máquinas están diseñadas para almacenar y dosificar el material en forma continua, uniforme y controlada. Esta máquina no solo regula el proceso de alimentación de la arcilla, sino que también ofrece un ahorro considerable en mano de obra. En donde se necesita un operador, ya no es necesario varios hombres que estén con sus palas transportándolos de un lugar a otro. En donde se necesita un operador que con una pala mecánica, en este caso sería una pala mecánica, dosifique la materia prima necesaria para el día de la producción. Siguiente, compañera. Luego tenemos lo que es el desintegrador. El desintegrador se incorpora para obtener una materia prima uniforme, ya que cuando la arcilla se presenta en estado natural, presenta un bajo contenido de humedad y grumos duros.
El desintegrador separa en pequeños cuerpos estos grumos de arcilla. Se realiza como un prebalanceo, ya que al menos el paso entre los rodillos es de solo 2 a 3 milímetros. El desintegrador consta de 2 cilindros. Como pueden ver ahí en la imagen, ese sería el desintegrador que se utiliza para la elaboración del ladrillo. Siguiente, compañera. Bueno, después tenemos lo que es el molino refinador o eliminador. El molino refinador es una máquina importante en el proceso de producción de ladrillo. Evita la presencia de piedras y la presencia de granos gruesos de la arcilla. Se coloca antes y después del mezclador. La homogenización con molino refinado previene las pérdidas en la producción y ofrece productos con un mejor acabado. Siguiente. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya pasamos a la mezcladora, que esta es una máquina donde la función principal es mezclar de manera eficiente los diversos tipos de arcilla utilizadas en la industria de la cerámica, ya que, como mencionamos, la arcilla tiene varios tipos, ¿no? Por ejemplo, la arcilla en una sola operación, promoviendo también el humedecimiento y la homogeneidad de la masa. Aquí estamos viendo cuál es la máquina mezcladora. Está acá. Ahora vamos a pasar a la siguiente máquina, que sería la extrusora, que esta es una máquina dimensionada para soportar trabajos pesados. Aquí la arcilla es donde se comprime y pasa a través de una matriz que le da forma al ladrillo. Y también tenemos que las ventajas de la extrusora: puede producir los ladrillos huecos y sólidos de calidad. También puede producir los ladrillos en el medio consumo de potencia y la media inversión. También otra ventaja sería el bajo consumo de potencia y una pequeña inversión que se hace. Bueno, pasamos a la cortadora, que aquí, como vemos en imágenes, es cuando sale el material del extrusor, en este caso el ladrillo, que es nuestro producto. Este debe ser cortado. Esto es lo que hace esta máquina: la corta, le da el tamaño preciso requerido al ladrillo, lo cual ya mi compañera le mencionó el tamaño que debe tener nuestro ladrillo adobito, y debe tener corte uniforme y recto para que todos tengan el mismo tamaño y no varíen, ¿no? Luego pasamos al proceso de elaboración del ladrillo, el cual yo voy a explicar. Como pueden ver en la imagen, lo primero que se hace, y ya habíamos mencionado anteriormente, es la recepción de la materia prima, donde se seleccionan los materiales que se vayan a utilizar, en este caso la arcilla. Luego pasa por una banda transportadora hacia el molino, y de los molinos pasa hacia otra banda transportadora, donde lo lleva a la tolva. Y de la tolva va a ser transferido hacia lo que es el tamiz, donde se va a tamizar, en este caso, los granos de arcilla, que van a tener alrededor de 2 milímetros de espesor. Y luego va a pasar hacia la mezcladora. Como ya le había mencionado mi compañera, la mezcladora es la encargada de mezclar la materia prima, y en este caso en la mezcladora surge uno de los procesos más importantes, que es el de la homogenización de la arcilla con lo que es el agua. En la mezcladora se le echa el agua para que se vaya haciendo una masa de arcilla moldeable. Luego de la mezcladora pasa al corte, a la extrusora, donde la extrusora será la encargada de darle el modelo y tamaño a lo que son ya en este caso los futuros ladrillos, masas de arcilla. En la extrusora se encarga de formarlos, y también hay otro proceso que es el del cortado.
Después de cortado pasa al secado. En este caso sería de horno, como ven en la imagen, es un horno rotatorio. Y luego después del horno rotatorio pasa al horno de rodillo, que es el horno de rodillo es el encargado de la cocción de lo que va a ser el ladrillo. Luego pasa a las bandas transportadoras y por último va a pasar a lo que es el control de calidad y empaque. Y ya después se va a proseguir a lo que es el almacenamiento. Siguiente, compañera. Bueno, como les voy a explicar acerca de lo que es el balance de materia que nosotros hemos realizado. Como pueden ver en la imagen, nosotros hemos utilizado 1.368 kilogramos de arcilla como materia prima principal. Luego, digo principal porque más adelante se le van a ir agregando otras materias primas. Luego esa materia prima va a pasar a lo que es el molino refinado. En este caso nosotros hicimos un balance de materia no tan complicado, pero les voy a seguir explicando. Va a pasar al molino refinado y del molino refinado ahí es donde se le va a agregar lo que es el chamote. ¿Qué es el chamote? Ya les había mencionado anteriormente que son los ladrillos que están con defecto y que necesitan volver a reiniciar su proceso de elaboración. Se va a incrementar 155 kilogramos de chamote. Vamos a proseguir a lo que es la suma 155 kilogramos de chamote más la arcilla que habíamos previsto, que es de 1.368. Lo incorporamos a lo que es el molino de refinado y nosotros estamos considerando una pérdida de 15.210 kilogramos. Que serían las pérdidas que vamos a tener en esta operación. Estamos considerando un 10% de pérdida. Luego va a pasar la arcilla, en este caso ya va a ser 1.520.9 kilogramos de arcilla. Va a pasar a lo que es la mezcladora. Pueden ver ahí una pequeña, en la parte derecha pueden ver donde dice recortes. Esos recortes más adelante les voy a explicar de dónde salen, pero los recortes que ven ahí son de 55.11 kilogramos más la arcilla que habíamos obtenido de refinado, más los porcentajes de agua que estamos añadiendo. En este caso vamos a añadir 246 kilogramos de agua y vamos a tener una pérdida de 1.805 kilogramos, casi 2 kilos. Y vamos a proseguir con la explicación. Después de la mezcladora va a salir de la mezcladora un total de 1.803.49 kilogramos de arcilla. Va a pasar a lo que es el molino refinado, y en el molino refinado en el molino refinado ya no se le va a agregar otro componente, pero sí va a tener pérdidas, que va a ser de 1.803 kilogramos. Después del molino refinado va a salir un total de arcilla de 1.801.691 kilogramos. Y va a pasar a lo que es a la extrusora. En la extrusora también vamos a tener pérdida, pero como pueden ver ahí está lo que les había mencionado. Vamos a tener dos tipos de pérdidas. Unas pérdidas que ya no vamos a volver a recuperar, y otras, las pérdidas que ya no vamos a volver a recuperar va a ser la de 1.839 kilogramos, que es la que está en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos lo que son los recortes, que le había dicho que son materiales que quedaron inutilizables en el primer proceso y van a volver a lo que es el mezclado. Eso es de 55.11 kilogramos. Entonces
en esta parte del balance de materias tuvimos en la extrusora tuvimos la cantidad de salida de arcilla que va a ser de 1781.75 kilogramos. Ahora sí, siguiente compañera. Continuando con nuestro balance de materia, vamos a tener lo que había salido anteriormente ¿cómo se llama? De la extrusora, que fue de 1781.75 kilogramos, va a pasar al secado. En el secado vamos a tener una pérdida de agua. En este caso es una pérdida de agua que se convirtió en vapor, que va a ser de 274.146 kilogramos. Y nuestro balance de materia obtenido de esto nos dio como resultado un total de salida del secador de 1507.601 kilogramos de arcilla. Esto va a pasar a lo que es al horno de cocción, y en el horno de cocción vamos a tener más pérdida de agua. La pérdida de agua que vamos a tener en el horno de cocción va a ser de 114.71 kilogramos de agua. Y nuestra arcilla de salida, después de salida de la cocción, va a ser de 1392.89 kilogramos de arcilla. Esta arcilla va a pasar a lo que es el almacenamiento, donde ya habíamos dicho anteriormente que se va a seleccionar los ladrillos y se van a ver los que están en mejor estado, y los que no, bueno, van a volver a iniciar el mismo proceso que ya les he mencionado. Siguiente, compañera. Ya, cabe mencionar respecto a lo que dijo mi compañera ingeniero, que el balance de materia nosotros lo hicimos minuciosamente en el Excel con datos reales que investigamos, ¿no? Luego ahora sí podemos pasar a la conclusión, que este trabajo tiene carácter explicativo y descriptivo, como de acuerdo a nuestros objetivos generales y específicos que le mencionamos, y proporciona una idea general de cómo se realiza el trabajo de la fabricación de ladrillos, en este caso de adobito. Para tener datos específicos sobre el proceso de todas las ladrilleras se necesitaría un estudio estadístico con un mayor número, ¿no?, de muestreo de las unidades, y también tomando en cuenta las zonas de producción. Bueno, en este proceso de producción especialmente, las condiciones de secado y cocción están necesariamente asociadas a la característica de nuestra materia prima mencionada, es la arcilla. No es posible también estandarizar el proceso si no se conoce bien los componentes mineralógicos de la materia prima, porque esto lleva a obtener resultados diversos en la calidad de nuestras unidades, en este caso de nuestro producto, ¿no? Y eso sería algo más que querrás argumentar, compañera, sobre la conclusión del balance de materia. Sí, compañera, yo quería argumentar a la conclusión que dijiste, que este balance de materia que hemos realizado del proceso de elaboración de ladrillos adobito, hemos podido identificar la importancia que tiene el balance de materia en la industria, no solo en la industria de la construcción, sino en otros aspectos. También quiero darles a conocer unos datos unas comparaciones donde pude identificar la cantidad de arcilla obtenida. Fue de 1392.89 kilogramos de materia prima del proceso de producción. Sin embargo, la cantidad de arcilla que se utilizó fue de 1368 kilogramos más la cantidad de agua, que es de 387.4 kilogramos de agua, que se le implementó para la elaboración de una pasta homogénea de arcilla para el ladrillo. El total de agua y arcilla invertido es de 1755.5 kilogramos de material. A esto hay que sumarle el chamote,
que es de 155 kilogramos, nos da un total de 1910.4 kilogramos de material invertido. Haciendo comparaciones entre material inicial invertido y el final que hemos obtenido en el transcurso de la operación, hay una pérdida de 517.51 kilogramos de material. Esa sería la pérdida que hemos tenido en este proceso. Y hemos obtenido también un total de ladrillos de 696.45 piezas de ladrillos adobito, con medida de 20 centímetros de largo, 25 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho, 6 centímetros de espesor y con un peso de 2 kilogramos. Ya les había mencionado que los ladrillos tienen diferentes pesos y medidas, depende a la constructora que lo vaya a hacer. Por ejemplo, yo he pesado un ladrillo y lo he medido. El largo del ladrillo que pesé y medí yo fue de 21 centímetros, 4 centímetros menos que con el que hicimos nuestro balance. Pero esto es un ejemplo esto es una comparación de medidas de los ladrillos, y me dio de ancho 10 centímetros, 2 centímetros menos que el anterior, 10 centímetros de ancho, de espesor 5 centímetros, 1 centímetro menos que el anterior, y me dio como peso 1.75 kilogramos, o sea 15 gramos menos, 25 gramos menos que el anterior, porque el anterior pesaba 2 kilogramos. Eso sería lo que yo le quiero agregar a mi conclusión. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto, sin más que decir, gracias, ingeniero, por tomarnos atención. Eso sería, lo damos por finalizado nuestro proyecto.